Bienvenidos, mi nombre es Melanie Fernanda Pérez Teso. En este video hablaremos sobre la formulación de hipótesis en la ruta cuantitativa. Toda la información que se presentará a continuación fue extraída del libro Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Empezamos con ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis indican lo que estamos buscando o tratando de probar. Se definen como explicaciones tentativas del fenómeno o problema que vamos a investigar. Las hipótesis se formulan como proposiciones o afirmaciones. Son respuestas provisionales de las preguntas de investigación. Las hipótesis aún no están demostradas porque la investigación aún no se realiza, pero hay argumentos que las respaldan, pero estos se rechazarán o afirmarán al momento de realizar la investigación. Todos hemos planteado hipótesis a lo largo de nuestra vida, haciéndonos distintas preguntas. Por ejemplo, ¿le resultará atractivo o atractiva a cierta persona? Nuestra hipótesis será que sí le resultamos atractiva a esa persona, pero solo cuando la empecemos a cortejar, a conquistar a esa persona, y al ver los resultados, sabremos si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. Las hipótesis no siempre resultan verdaderas, pues son explicaciones tentativas, no los hechos en sí. Al formular las hipótesis, el investigador no está seguro de que vayan a comprobarse, pues las hipótesis es muy diferente a la afirmación de un hecho. Las hipótesis surgen del planteamiento del problema y la revisión de la literatura. Regularmente son las preguntas de investigación, pero también emanan de estudios revisados o antecedentes consultados. Ejemplos: los fumadores tienen un riesgo mayor de presentar un infarto que los no fumadores. La lectura eficaz propicia que los niños desarrollen sus capacidades para comunicarse a través de la lengua hablada y escrita. En todas las investigaciones cuantitativas, ¿debemos forzosamente plantear una hipótesis? No siempre se deben establecer hipótesis. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo pero que intentan pronosticar solamente una cifra o un hecho. Los tipos de estudio que no establecen hipótesis serían los exploratorios, ya que estos son cuando se empieza a explorar o conocer un fenómeno nuevo. No podemos suponer algo que no conocemos. Donde tampoco se formulan hipótesis es cuando solo queremos describir un conjunto de casos o características de algún grupo o población. En donde sí se establecen las hipótesis es donde se intenta pronosticar solamente un dato o un hecho. También donde sí hay hipótesis es donde asociamos variables o intentamos probar vínculos de causa y efecto, como en el método correlacional, el explicativo o el causal. Las variables. Las variables son características de una persona, entidad o objeto, que tienen diferentes categorías, niveles o valores que pueden ser medidos. En las hipótesis pueden ir gran variedad de variables, porque el problema de investigación es muy complejo, mientras que en otras contienen solo una o dos variables. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. Algunos ejemplos de variables son la edad, el género, la depresión o la preferencia de una red social. Características de las hipótesis. Las hipótesis deben referirse a una situación real. Las hipótesis solamente pueden someterse a pruebas en un contexto específico y definido. Deben probarse en condiciones reales. Las variables o términos de las hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos posibles. Términos vagos o confusos no tienen cabida en la hipótesis.
Por ejemplo, la contaminación son conceptos generales, pero deben ser más concretos. Por ejemplo, índice de contaminación en el aire. Los términos o variables de las hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos debe tener referentes empíricos. Las hipótesis científicas, al igual que los objetivos y las preguntas de investigación, no incluyen aspectos morales ni cuestiones que no podamos medir. Por ejemplo, el diablo hace que los malos estudiantes se conviertan en buenos profesionistas. Estos no poseen referentes reales, por lo que no los podemos medir. La relación entre variables propuestas por una hipótesis debe ser clara y lógica. Es indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relación no debe ser ilógica. También, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder probarse. Existen diferentes tipos de hipótesis en la investigación cuantitativa, las cuales son hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas e hipótesis estadísticas. ¿Qué son las hipótesis de investigación? Son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. Es la hipótesis inicial que plantea el investigador al dar una respuesta anticipada al problema u objeto de investigación. Se le suele simbolizar como HI o H1, H2 o H3 si son varias. A su vez, las hipótesis de investigación pueden ser predictivas, correlacionales, de comparación de grupos o categorías y causales. Hipótesis predictivas de un valor o dato en un tiempo determinado. Se utilizan para predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir. Ejemplo, la tasa de despreocupación de la población económicamente activa para el año próximo en México será del 5.2%. Hipótesis correlacionales. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables. El orden en que se colocan las variables no es importante, pues aquí no debe haber relación de causalidad. Ejemplo, a mayor religiosidad, mayor sentimiento de bienestar existencial. Esta hipótesis nos señala que si una variable aumenta, la otra también lo hará. A mayor autoestima, habrá menor temor al éxito. Esta nos indica que si una variable aumenta, la otra disminuirá. Hipótesis de comparación de grupos o categorías. Estas se formulan en investigaciones dirigidas a comparar grupos. Ejemplo, la tasa de suicidios en una ciudad es mayor entre hombres adultos que en mujeres adultas. Aquí comparamos a dos grupos, los hombres y las mujeres. Pueden ser direccionales o no direccionales. Las no direccionales son las que solo establecen que habrá una diferencia en los grupos, más bien no dicen cuál será esta diferencia. La direccional especifica qué origina la diferencia de los grupos. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer en favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis no direccional de diferencia de grupos. Y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos. La hipótesis direccional normalmente ocurre cuando se deriva de una teoría o estudios antecedentes. Las hipótesis causales afirman la relación entre dos o más variables y cómo se manifiestan. También establece la relación causa-efecto, es decir, una cosa provoca a otra. Ejemplo, las faltas de normas de seguridad en las empresas empacadoras de alimentos provoca accidentes laborales. Aquí encontramos dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente será la causa y la variable dependiente será el efecto. También encontramos hipótesis causales bivariadas, que es cuando encontramos una variable independiente y una variable dependiente en la hipótesis.
Hipótesis con variables intervinientes. Estas variables son los aspectos que intervienen de manera positiva o negativa en el proceso de la relación de las variables independiente y dependiente. Hipótesis multivariadas. Aquí es cuando encontramos más de una variable independiente y más de una variable dependiente. Roberto Hernández Sampieri nos dice que las hipótesis son el centro, la médula o el eje del método deductivo. Toman la estafeta de parte del planteamiento del problema en la ruta cuantitativa, ya que las hipótesis sirven para orientar la investigación, apoyan en la prueba de teorías aunque no siempre resultan verdaderas. Hay diferentes tipos de hipótesis en la ruta cuantitativa, las cuales seguiremos viendo en la parte 2 de este video. Muchas gracias.